Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a este evento que organiza BBVA, en el que hoy hablaremos de ciberseguridad, de los principales riesgos a los que nos enfrentamos en el mundo digital y, sobre todo y más importante, a cómo protegernos de estos riesgos. Para ello tenemos la suerte de contar con Alejandro Figueroa, que es nuestro responsable de ciberseguridad y fraude en BBVA España. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Laura, ¿tú cómo estás? Buenas tardes a todos quienes nos acompañan desde sus casas, desde sus oficinas. Esperamos que esta conversación sea de vuestro interés y que sobre todo sea de muchísima utilidad. Muy bien, pues si te parece arrancamos nuestra presentación. Perfecto. Que tendrá dos partes. En la primera, y de una forma muy práctica, hablaremos de las amenazas, los riesgos y cómo identificarlos. Y en una segunda parte, todos los que estáis conectados podréis hacernos preguntas a través del chat y tanto Alejandro como yo pues, estaremos encantados de responderlas. Pues voy a arrancar haciéndote una pregunta. Venga. Y es que vivimos en una sociedad digital en la que cada vez tenemos una mayor dependencia de la tecnología, pero ¿cuánto sabemos de seguridad para vivir en esta sociedad digital? En general, las personas saben poco o nada, piensan que la ciberseguridad es cosa de informáticos, ¿o crees que están preparadas, se sienten seguras? Fíjate que probablemente la mayoría de las respuestas que encontraríamos para esta pregunta nos llevarían al punto en que la seguridad es muy compleja, es demasiado técnica y que como tal la gente no sabe mucho de seguridad. Pero la realidad es que cuando nos vemos enfrentados a la ciberseguridad y a eventos que pueden atentar finalmente contra nosotros, lo que sale a relucir finalmente es el sentido común y cómo las personas finalmente reaccionan finalmente a estas amenazas. Amenazas que hoy día pueden ocurrir tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Y en ese sentido, en esta conversación, vamos a descubrir el papel protagónico que cumplen las personas en torno a la seguridad. ¿Qué te parece, Laura, si ahora yo te hago una pregunta a ti? Claro. Y la pregunta es, ¿qué es la ciberseguridad y qué buscan los delincuentes? Muy bien. Pues cuando hablamos de ciberseguridad, en realidad estamos hablando de protección de la información, porque eso es en lo que buscan en la mayoría de los casos los ciberdelincuentes. Nuestra información confidencial, nuestros datos personales, nuestros datos bancarios, para luego utilizarlos y cometer un fraude. En muchos sentidos, los ciberataques dirigidos a personas son como un timo, un engaño, en el que los ciberdelincuentes buscan lucrarse a través de los datos. Todos los que estamos aquí seguro que tenemos conductas aprendidas que nos han enseñado nuestros padres desde pequeños para evitar los peligros en el mundo físico, como por ejemplo esto de no hables con extraños, no aceptes regalos de personas que no conoces o ten cuidado y mira bien cuando cruces la calle. Todas estas conductas, según vamos creciendo, las vamos incorporando poco a poco a nuestro día a día de una forma absolutamente natural para protegernos. Pero también existen los peligros en el mundo digital. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado desde pequeños cómo debemos comportarnos de forma segura en este ámbito. Tenemos que ir aprendiéndolo poco a poco. Pero en realidad es lo mismo. Todo lo que utilizamos en el mundo físico lo podemos asumir al mundo digital. E igual que no damos pues, el número de tarjeta de crédito al primero que pasa por la calle o no dejamos pasar a nuestras casas a personas que no conocemos, en Internet tiene que ser lo mismo. No podemos proporcionar nuestra información confidencial si no estamos muy seguros de quién nos la está pidiendo y para qué. Lo que está claro es que los peligros en el mundo digital existen, pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? Y lo importante, como decíamos al principio, es conocer estos peligros, estos riesgos a los que estamos expuestos en el mundo digital y saber protegernos de ellos. Y aquí las personas tenemos un papel absolutamente fundamental. Por lo tanto, el enfoque es conocer estos riesgos y saber protegernos de ellos. Alejandro, yo creo que es interesante que nos cuentes qué técnicas, cómo lo hacen los ciberdelincuentes para engañarnos. El método utilizado por lo general por los ciberdelincuentes en este caso es la ingeniería social. La ingeniería social son técnicas de engaño en que lo que buscan es obtener información de parte de las personas, que en este caso
le sirva para posteriormente a los ciberdelincuentes cometer algún tipo de fraude, y también para inducir que las personas puedan, por ejemplo, instalar algún tipo de programa malicioso en sus dispositivos, y ese programa lo que podría producir es el robo de información, el robo de contraseñas, con todos los impactos que ello cierto, puede tener. Para poder ganar esa confianza finalmente con las personas, utilizan y suplantan entidades que todos conocemos, desde entidades de gobierno, empresas de transporte de mensajería y también, por supuesto, a los bancos. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo que puede graficar, creo, muy bien qué es esto de la ingeniería social? A este pequeño aquí le enseñan un slide de pizza, pero por debajo probablemente recibe un guiso que no le gustó absolutamente para nada. Y eso es la ingeniería social. Te muestran algo que parece ser una cosa, pero en realidad lo que están haciendo finalmente los delincuentes es algo muy distinto, con la intención, como te digo, de cometer algún tipo de fraude. Qué bueno, oye, el ejemplo desde luego es muy ilustrativo. Bueno, si te parece, vamos a ver cuáles son estos engaños ya con un ejemplo práctico, ¿no? Y el primer ejemplo es un phishing, que es el engaño por correo electrónico. Y esto que vemos en la pantalla es un phishing real que fue alertado por la policía y la Oficina de Seguridad del Internauta el año pasado. Aparentemente es un correo que parece que viene de Mercadona, pero nos vamos a ir fijando en diferentes detalles para ver que esto es un phishing o un engaño. En primer lugar, nos fijamos en la dirección origen de este correo electrónico, y aunque al principio pone Mercadona, luego en el detalle de la dirección y sobre todo en el dominio, que es esto que viene detrás de la arroba, no pone el nombre de esta marca por ningún sitio. Y esto es extraño, ¿no? Porque habitualmente las empresas tienen su propio dominio que incluye el nombre de la marca, que sería, pues, en este caso, mercadona.es, o en el caso de BBVA, bbva.com. Con lo cual, este es un primer elemento para sospechar. Luego, más abajo, dice, ha sido seleccionado. Y yo aquí me preguntaría si alguna vez he proporcionado mis datos a esta empresa. Y si no es así, pues este es otro elemento para sospechar, ¿no? ¿Cómo me ha llegado este correo electrónico? Si seguimos analizando más abajo, pues pone AA, felicidades, first names, y esto ya empieza a tener muy mala pinta, ¿no? Y es otro elemento para sospechar, porque habitualmente las empresas no mandan correos a sus clientes pues con faltas de ortografía o estos caracteres extraños, ¿no? Si seguimos viendo más abajo, tenemos un botón, al final esto es un enlace que nos lleva a otra página web, que nos incita a pulsar para ganar algún tipo de premio. Una cosa que podemos hacer como usuarios es, si nos ponemos encima de este botón con el ratón, sin necesidad de hacer clic, el navegador nos muestra la dirección de la página web a la que nos envía, ¿no? Y aquí podemos tener más pistas, como es el caso, ¿no? Y en este caso empieza por HTTP y no por HTTPS. Y esa S, sin entrar en detalles técnicos, nos asegura que el intercambio de información está protegido, ¿no? Con lo cual es importante navegar en páginas que sean HTTPS. Pero ¿qué pasa si finalmente pulsamos en este botón? Pues que nos manda a la página web que, con la excusa de obtener vales gratuitos por un importe elevado, pues empieza a pedirnos datos personales. Si le damos a siguiente, nos pediría datos de tarjeta, y finalmente esto lo utilizarían los ciberdelincuentes para cometer un fraude. Claramente esto es una suplantación a Mercadona. Pero es que además la propia marca y la Policía Nacional alertó esto en las redes sociales, y este es otro recurso que podemos utilizar, ¿no? Si no nos quedamos muy conformes de que esto pueda ser un engaño, pues siempre podemos acudir a los canales oficiales o de la propia marca, o por ejemplo de la Oficina de Seguridad del Internauta, que continuamente está reportando alertas de este estilo. Vamos a ver otro caso. En este caso, este phishing suplanta a la agencia tributaria. De nuevo nos fijamos en la dirección origen de este correo electrónico, y aunque se acerca un poco más al dominio, pero no es el dominio oficial de la agencia tributaria. Y luego en el asunto nos indica que
nos van a hacer una devolución por 469 euros. ¿Alguna vez te han devuelto algo desde la agencia tributaria, Laura? Pues no, llevas toda la razón. Siempre, la verdad es que siempre nos reclaman dinero, no es raro que se pongan en contacto con nosotros para devolverlo. Pero bueno, más allá de la broma, si pensamos un poco, las comunicaciones oficiales no se hacen de los organismos públicos, no se hacen de repente por un correo que nos llega, ¿no? Sino que es a través de certificados postales o certificados digitales. Con lo cual, aquí ya sabríamos que esto es un engaño. Pero ¿qué pasa si pulsamos en ese enlace para acceder a esa devolución? Pues que nos manda una página web que no es segura, ese candado tachado arriba quiere decir que no es HTTPS, y luego nos solicita gran cantidad de información personal, datos de tarjeta de crédito, incluido el CVV, usuario, contraseña, desde luego algo absolutamente desproporcionado. Con lo cual es muy importante no dar esta información, no rellenar estos formularios. Y bueno, si nos queda la esperanza de que esto de la devolución pueda ser cierto, lo mejor es contactar siempre directamente con la agencia tributaria. Pero vamos a ver un ejemplo más, porque también nos suplantan a los bancos. Así es, Laura, y este ejemplo yo creo que es súper representativo de lo que tú bien señalas. A todas luces, si uno ve esta comunicación, parece ser que es una comunicación legítima del banco. En este caso, lo que se está solicitando es actualizar una información, ciertos documentos, en este caso asociados a una obligación legal. Pero lo que ocurre finalmente es que si vamos a analizar algunos elementos de esta comunicación, empiezan a aparecer elementos que son sospechosos. Lo primero es que el remitente, como podemos ver allí, no tiene relación alguna con los dominios desde los cuales el banco suele enviar comunicaciones a nuestros clientes, con lo cual es el primer elemento que nos debiera hacer sospechar. Luego, el tono en el cual hace la comunicación plantea ciertas urgencias que en caso de que tú no hagas la actualización de estos documentos, probablemente tu sesión bancaria va a ser bloqueada y no vas a poder continuar utilizando tus productos. Y eso es un elemento que por lo general este tipo de campañas insertan finalmente en las comunicaciones, el sentido de urgencia. ¿Qué te parece si hacemos clic en el botón y vemos qué nos aparece? A priori parece ser la página habitual en la cual cada uno de nosotros se autentica cuando es usuario de la banca en línea, pero si vamos a ver finalmente la URL que acompaña a ese sitio, es una URL completamente diferente a la oficial del banco. Con lo cual, aquí a todas luces estamos ante un caso de phishing y como tal tenemos que tomar los resguardos necesarios para no incorporar nuestra información, ¿cierto?, allí. ¿Qué te parece, Laura, si vemos algún otro ejemplo adicional? Porque al final los malos aprovechan todas las oportunidades que tienen por delante. Claro, ¿vale? Que sí. Veamos el caso de el smishing, que es una derivada del phishing, que es el que le estábamos comentando anteriormente, y la particularidad o la diferencia es que el canal de envío en este caso es el SMS, un SMS que recibimos, ¿cierto?, a través de nuestros dispositivos móviles, y hoy día es la campaña que está teniendo, Laura, lamentablemente mayor impacto en los clientes. Y aquí hay elementos que hacen que justamente los clientes piquen más finalmente en este tipo de situaciones. Lo primero que ustedes pueden visualizar acá es que hay un mensaje en el cual da a entender que hay un problema, una anomalía en el acceso a la banca electrónica del cliente que está potencialmente afectado y que para poder hacer una comprobación de seguridad tiene que darle clic a ese enlace y continuar, por supuesto, con una serie de pasos de allí en adelante. Entonces, el primer elemento que nos debiera hacer sospechar aquí es el enlace. ¿Por qué? Porque nosotros como BBVA no incorporamos enlace en nuestros mensajes de texto enviados a los clientes, con lo cual es la primera señal de alerta. Luego, lo complejo de esta campaña, Laura, es que hoy día los ciberdelincuentes tienen la facultad, a través de una serie de herramientas, de suplantar al remitente, tanto de los envíos de mensajes de texto como personas que te pueden hacer algún tipo de llamada telefónica. Tú puedes creer que estás interactuando con una persona habitual, digamos, dentro de tu agenda telefónica, pero resulta ser que detrás de eso hay una persona que utilizando estas técnicas logró suplantar finalmente el número desde el cual se envió esa comunicación. Y eso es lo que hace complejo esta campaña, porque al final este mensaje malicioso se anida con el resto de mensajes válidos enviados por el banco, con las claves para firmar operaciones y demás, y eso es lo que hace creer finalmente a las personas que están interactuando, como decía, con BBVA.
¿Qué te parece si le damos clic al enlace y vemos la pantalla siguiente? Aquí pide datos, los datos de acceso a la banca en línea, básicamente tu identificación más tu clave de acceso, pero adicionalmente te pide incorporar allí un número telefónico, ¿vale? Y acto seguido a eso pueden ocurrir dos situaciones. Una es que recibas una llamada telefónica de un número desconocido o inclusive el número que tú reconozcas como el número habitual del banco, y esto es por la particularidad que yo señalaba de que hoy día se puede suplantar finalmente al remitente de estas comunicaciones, o también puedes redirigirte a otra página adicional en la cual finalmente te va a terminar por solicitar el OTP SMS para acto seguido cometer algún tipo de fraude, ¿vale? Los cuidados a tener presentes acá, y esto creo que lo tenemos que tener meridianamente claro, ya lo decíamos, los mensajes de BBVA en ningún caso incorporan un enlace, con lo cual si ustedes ven un enlace en un SMS hay que sospechar inmediatamente, y luego ni a través de llamadas telefónicas ni a través de enlaces vamos a solicitar el ingreso de OTPs SMS o cualquier otra información que sea sensible por parte del cliente. Eso también nos debiera hacer sospechar y como tal debíamos evitar la interacción finalmente con este tipo de campañas. ¿Qué te parece si vemos otro ejemplo relacionado con temas de smishing? Sí, vamos a ver otro ejemplo. En este caso es una suplantación a correos, pero es un ejemplo que ilustra muy bien cómo los ciberdelincuentes se van cambiando y se van adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Y es que desde la pandemia se ha incrementado muchísimo el comercio electrónico, compramos mucho más por Internet. Y no es extraño que estemos esperando un paquete. Esto los ciberdelincuentes lo saben y mandan mensajes de este estilo. En este caso suplantando correos, pero lo hacen con todas las compañías de transporte. El mensaje dice, tu envío está en camino y tiene un enlace. Si pulsamos en este enlace nos manda a una página web para descargar una aplicación supuestamente de correos. Y una vez instalada, además, la aplicación solicita que le demos permisos de accesibilidad. ¿Qué significa esto? Que son permisos para controlar el teléfono. En realidad, lo que estamos descargando es un malware, un software malicioso que lo que busca es robar la información del dispositivo. Y aquí dos consejos importantes. Siempre es mejor descargar las aplicaciones desde los markets, desde los mercados oficiales, Google Play, Apple Store, cada uno del sistema operativo que esté utilizando. Y luego, por otro lado, también hay que tener cuidado y revisar bien los permisos que solicitan las aplicaciones, porque, por ejemplo, en este caso no tiene ningún sentido dar permisos de accesibilidad a una aplicación para hacer el seguimiento de un paquete. Correcto. Bueno, hasta aquí el smishing. Vamos a ver el siguiente engaño por ingeniería social, que es el phishing, y lo vamos a ver con un vídeo de la Asociación Española de Banca. Perfecto.
Bueno, esto que acabamos de ver en el vídeo no es más que la conocida estafa del técnico de Microsoft, que es algo que está afectando también bastante a los clientes hoy en día, donde básicamente lo que intenta hacer el ciberdelincuente es inducir a que la persona afectada, en este caso, instale un programa en su computadora y a partir de allí el ciberdelincuente toma el control del dispositivo y acto seguido puede tener acceso a información y otro tipo de funcionalidades que al final le van a servir para cometer un fraude, en este caso, contra el cliente. Y eso es lo que hemos descrito también aquí en este slide. Aquí lo principal es tener presente que las aplicaciones buscan, como decía, tomar el control del equipo y el objetivo es hacer algún cargo fraudulento. Probablemente en la interacción el delincuente te va a decir que va a necesitar un pequeño pago, digamos, por la asesoría que te está dando para instalar la actualización. Pero él lo que va a estar haciendo al tener el control del dispositivo es cambiar la cifra por la cifra que él es la que finalmente te quiere defraudar. No instalar nunca aplicaciones desde enlaces o páginas web proporcionadas, en este caso, en este tipo de llamadas sospechosas, y no proporcionar tampoco, por supuesto, información confidencial toda vez que podamos vernos enfrentados a este tipo de amenazas. Hemos hecho, Laura, un repaso de los principales métodos que hoy día están utilizando los ciberdelincuentes para atacar a los clientes. ¿Qué te parece si hacemos un resumen de los principales consejos a tener presente para evitar ser víctimas, ¿cierto?, de este tipo de delitos? Por una parte, no proporcionar información personal o sensible a través de enlaces en correos electrónicos, SMS o en llamadas telefónicas que no esperas. Por otro lado, revisar siempre el remitente de los correos, de los mensajes o llamadas. Ya vimos en los ejemplos que es posible a través de ese proceso de revisión e identificar que hay, ¿cierto?, una intención maliciosa. Analizar el contenido de los emails, mensajes y sospechar de aquellos que contengan errores ortográficos, ofertas muy llamativas o que transmitan urgencia y temor. Verificar detenidamente los emails, mensajes en los que se incite a pulsar un enlace o descargar un archivo adjunto. Comprobar dónde nos dirige un enlace. Ya bien comentabas tú, Laura, antes que sin necesidad de darle clic a un botón, tú solo poniendo el cursor sobre el botón al cual supuestamente tienes que hacerle clic, puedes ver el sitio al cual te está redirigiendo y comprobar si realmente se trata de un sitio legítimo o no. En cualquier caso, siempre sugerimos teclear directamente las URL en el navegador y nunca usar los enlaces para evitar ser víctima, ¿cierto?, de este tipo de delitos. Si tienes dudas sobre la legitimidad de la comunicación, contactar siempre, por supuesto, con los canales oficiales para poder verificar la misma. Por otro lado, proteger los dispositivos y mantener siempre instalado un antivirus. Aquí considerar también los dispositivos móviles, las tablets y demás, que también son víctimas, ¿cierto?, de virus y demás. Descargar siempre las aplicaciones desde los mercados oficiales y aquí recordar también lo que tú señalabas de cuando instalemos una aplicación, darle los permisos solamente necesarios para su uso y no más, porque finalmente eso también puede dar acceso a actividad maliciosa. Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones a la última versión, ya que muchas de estas actualizaciones cubren ciertas vulnerabilidades de seguridad. Y por último, recordar que la seguridad tiene mucho de sentido común y aplicar la experiencia del mundo físico al mundo digital siempre es clave finalmente para enfrentar esta nueva ola, ¿cierto?, de ataques. ¿Podemos hacer algo más, Laura, además de seguir un poco todos estos consejos que hemos estado viendo, teniendo presente los fraudes a los cuales estamos sujetos hoy en día? Claro que sí. Hemos estado hablando durante toda la presentación de la importancia de proteger nuestra información confidencial. Y, por lo tanto, es importante también proteger nuestra identidad digital. ¿Qué es eso de la identidad digital? Pues es la información que hay publicada de cada uno de nosotros en Internet y la forma, lo que publicamos nosotros mismos, por ejemplo, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera, o en servicios donde nos damos de alta, pero también la forma, la información que pueden publicar otros de nosotros, ¿no?, ya sea de nuestro entorno más cercano, nuestros familiares, nuestros amigos, o de terceros a los que nosotros hemos proporcionado información, ¿no? Pues como aquí vemos algún tipo de información, nombres, apellidos, teléfonos, toda esta información es muy valiosa para la ciberdelincuencia
Y cuanta más información puedan conseguir sobre nosotros, mejor nos conocen y más pueden personalizar los ciberataques. Por eso es muy importante ser conscientes de la información que compartimos y con quién la compartimos. Vamos a ver unos consejos para proteger nuestra identidad digital. Lo importante, cuidar nuestra identidad digital, por supuesto, pero también la de los nuestros, la de las personas que nos rodean, porque a veces podemos estar dando demasiada información. También ajustar el alcance de la información que compartimos, sobre todo en las generaciones más jóvenes se tiende a compartir muchísima información personal, y hay que tener cuidado con esto. Configurar la sección de seguridad y privacidad, porque esto nos permite ajustar con quién compartimos esa información, ¿no? Sobre todo que no tener perfiles públicos y accesibles para todo el mundo. Activar la autenticación en 2 pasos, que esa es la clave de un solo uso que nos llega pues, o al correo electrónico o por SMS y que nos permite acceder a la información o al servicio. Esto es un plus de seguridad. Practicar el ego surfing, que esto es algo tan sencillo como abrir el navegador y buscarnos en Internet, nuestros nombres y apellidos. Y esto nos permite conocer qué información hay publicada nuestra. Y luego, por último, no utilizar la misma contraseña para todos los servicios. Esto es muy habitual porque es complicado recordar pues, muchas contraseñas de los muchos servicios a los que estamos suscritos y solemos utilizar la misma contraseña para todos. Pero esto tiene un riesgo, es que si en algún caso pierdo la contraseña o se adivina, automáticamente estaremos comprometiendo todos los servicios que estén bajo esa contraseña. Aquí lo recomendable es utilizar un gestor de contraseñas donde se guardan todas de forma segura y solamente necesitamos recordar una que es la más importante. Que tiene que ser segura, ¿no? Que tiene que ser segura también, pero bueno, ya solo es una. Y por supuesto cambiarla ante cualquier indicio de que puede haber sido comprometida. Bueno, hemos dado muchas herramientas y consejos a nuestros clientes para identificar engaños de ingeniería social, para proteger su información confidencial, para proteger su identidad digital. Y yo supongo que a partir de ahora ninguno va a ser víctima de fraude, pero si en algún momento alguno es víctima de fraude, ¿qué puede hacer? Efectivamente, Laura, hay una serie de consejos a tener presente porque es correcto lo que tú señalas de que lamentablemente hay personas que hoy día son víctimas de este tipo de delitos y es fundamental que conozcan cómo reaccionar. Lo principal es revisar primero las cuentas y si en caso que se haya detectado algún movimiento sospechoso en las mismas, contactar directamente con el banco a través del número que aquí sale señalado o a través del gestor de su oficina. Por otro lado, también otro consejo es que si se confirma que ha sido víctima de fraude, el banco de manera proactiva va a bloquear finalmente sus productos y el acceso a la banca en línea para evitar que siga siendo víctima de otro tipo de operaciones sospechosas. También el afectado puede autogestionar a través de la aplicación móvil el bloqueo de sus productos. Hay una sección específica desde la opción de emergencia. En el apartado de seguridad y privacidad, tú puedes gestionar el bloqueo de tus productos. El cliente puede interponer en este caso una reclamación ante el banco para que se investigue el caso en específico y a partir de ahí se determine, por supuesto, la devolución del importe defraudado. Y cualquier fraude debe ser denunciado ante los cuerpos de seguridad del Estado como resguardo de lo que ha ocurrido finalmente al cliente. Bueno, esperemos que esto no pase. Esperemos. Bueno, para terminar esta parte de la presentación, solo recordar el compromiso de BBVA con la ciberseguridad es una prioridad y sobre todo la formación y concienciación en seguridad, porque esto puede evitar que seamos víctimas de fraude. Para ello, pues utilizamos los diferentes canales para alertar y concienciar en ciberseguridad, tanto nuestra app como nuestro espacio de ciberseguridad en la web o incluso el email. Así que hasta aquí la presentación y pasamos, si queréis, a la parte de preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Laura, Alejandro. Eso, como siempre, muy interesante todo lo que nos habéis contado y que yo creo que a nuestros clientes les puede servir mucho para protegerse más en su día a día, ¿no? Que
que todos estamos expuestos, ¿no?, a estos ciberataques o posibles fraudes. Si os parece, bueno, han empezado a llegar, durante toda la charla han llegado muchísimas dudas, muchas ya las habéis estado incluso comentando en la propia presentación, pero hemos recopilado las que consideramos que son más representativas y las voy a ir trasladando, ¿vale? Empezamos con la de, bueno, sobre todo la preocupación o la tendencia, la opinión de nuestros clientes sobre el éxito que los ciberdelincuentes tienen con todo este tipo de engaños, o sea, ¿por qué tienen tanto éxito? Es verdad que yo creo que cambian mucho, ¿no?, de técnicas muy rápido, pero bueno, sobre todo bajo vuestra experiencia y aparentemente con lo que nos habéis contado, lo que nos trasladan es que no parece que sea tan difícil, ¿no?, de detectar estas cosas, pero siguen teniendo éxito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la clave de ese éxito y cómo podemos intentar que cada vez tengan menos éxito, ¿no?, estos delincuentes? Es muy buena pregunta. Pues yo creo que por dos factores principalmente. El primero es que somos muy confiados en el mundo digital, ¿no? Y parece que esto de los ciberataques es algo muy lejano, que no nos va a tocar a nosotros, y la realidad, y como hemos visto, es que nos puede llegar un phishing, un smishing a cualquiera. Entonces, yo creo que a partir de ahora hay que darle la vuelta y estar más alerta sobre esos temas. Y luego yo creo que otro factor importante también son las prisas. Es que hacemos todo muy rápido y nos llega un correo o nos llega un SMS y no lo leemos muy bien y damos nuestros datos casi de manera automática, ¿no? Con lo cual aquí también es importante que a partir de ahora, si algo no nos cuadra, si vemos que nos mete en urgencia, pues hacer todo lo contrario, pararnos, leerlo bien, si tenemos alguna duda siempre acudir al canal oficial de la empresa de la que nos llega ese email o ese mensaje. Fundamental, ¿no? Esto de las prisas a todos nos pasa, pero bueno, vamos a intentar ir un poquito más despacio, ¿no? También me han llegado varias preguntas con respecto a, o sea, ¿qué hacer cuando se recibe un mensaje fraudulento que informa de cuenta bloqueada o intento de acceso a mi cuenta? ¿Se debe informar o denunciar o simplemente eliminarlo? Es decir, ¿basta con eliminarlo solo? ¿Se debe informar, denunciar? Yo creo que aquí lo importante es, una vez que lo tengamos identificado, Alejandro comentaba a lo largo de la presentación que en el caso de BBVA no mandamos SMS con enlace, o sea, si vemos un SMS con enlace es falso. Yo entiendo que puede generar alguna inquietud, ¿no? Si te dicen, oye, han intentado entrar en tu cuenta, se va a bloquear tu cuenta, pues esto nos genera inquietud, pero como decíamos antes, parar, leerlo bien, tiene un enlace, es falso, lo mejor es eliminarlo y no reenviarlo, pero si nos queda cualquier duda, siempre podemos contactar con el servicio de atención del cliente del banco. Y en el caso de las llamadas telefónicas es lo mismo, insistir. El banco nunca se va a poner en contacto con un cliente para pedirles sus claves de acceso o las claves que llegan al SMS de autorización de operaciones. Si se recibe una llamada así, es falsa y lo mejor es colgar y luego, si nos queda cualquier duda, llamamos al banco y ahí nos van a ayudar y nos van a guiar. Fenomenal. Luego también, sobre todo también en esa línea, les preocupa mucho a nuestros clientes el tema del acceso al mail, ¿no? Al email, la dirección de correo, de cómo se pueden hacer alguien o pueden hacerse con la dirección de correo e email, que en el fondo es uno de los datos que más a veces creemos o parece que tienen acceso, ¿no? Este tipo de, o sea, cómo acceden a ese email de una forma tan sencilla, ¿no? Aparentemente. Exacto.
La realidad es que si uno ve la forma clásica en la cual uno interactúa con muchos sitios web que visita, incluso sitios web relacionados con noticias, que uno frecuentemente, ¿cierto?, accede, por lo general la moneda de cambio que hay para poder acceder al contenido es el email. Y lo que ocurre en la práctica es que estas empresas también son víctimas de algún tipo de evento de seguridad, o también son sitios que están dentro de puntos geográficos en los cuales las leyes relacionadas con la protección de datos no son tan rigurosas, con lo cual esos datos empiezan a circular de forma bastante libre, se arman grandes bases de datos de información y usando esas bases de datos empiezan a lanzar cadenas de correo, mensajes de texto y demás de forma indiscriminada, con lo cual la probabilidad de que un porcentaje de esas personas pique, la verdad es que es bastante alto. Y ese es uno de los métodos a través de los cuales van teniendo acceso a los correos electrónicos. Y no hay que perder de vista también que en el caso de, por ejemplo, redes sociales o redes relacionadas con temas profesionales como LinkedIn, uno suele publicar también información, entre ellos el correo electrónico, que también a través de simples procesos de búsqueda los delincuentes pueden tener acceso y a través de allí establecer, ¿cierto?, la comunicación con el cliente. Entonces, ahí es fundamental también ser muy rigurosos en la información que dejamos de forma pública a través de redes como LinkedIn, Facebook y otras más. Muy bien, gracias Alejandro. Ha salido mucho el concepto de egosurfing. Sé que lo habéis citado, pero si podéis profundizar un poco más en este concepto... Sí. Lo he pasado un poco rápido, bueno. Pero el egosurfing es algo muy sencillo y es abrir un navegador, pues ya sea Google, Bing, el que utilicemos cada uno, y poner ahí nuestros nombres, apellidos o nuestro DNI y buscar los resultados. Y ahí podemos ver qué información hay de forma pública nuestra en Internet, ¿no?, que a veces pues nos puede sorprender lo que se puede encontrar. Y sobre todo con la idea de que si hay algún contenido que no queremos que esté publicado o que sea inadecuado, poder tomar acciones para borrarlo. Y es algo muy sencillo que podemos hacer de vez en cuando. Esto que menciona Laura es fundamental si lo conectamos con la pregunta anterior de cómo obtienen el correo electrónico. Está todo haciendo egosurfing, ¿no?, podemos identificar más o menos la información que es pública nuestra en la red y a partir de ahí es los procesos de limpieza y orden correspondientes. Totalmente, ¿no? La verdad es que a veces con 2, 3 cosas que hagamos, ¿no?, o que estemos pendientes, seguramente podamos darle la vuelta. En cuanto a antivirus, nos pedían consejo nuestros clientes, oye, para Internet, o sea, para el ordenador, para el móvil, el mismo antivirus, ¿recomendáis un tipo de antivirus distinto para cada uno de los tipos de soporte de ordenador o de, no sé, del mundo antivirus? La verdad es que la oferta de soluciones de antivirus hoy es bastante amplia. Hay desde soluciones que son gratuitas, hay otras que son de pago. De hecho, el INCIBE hoy día, a través de la Oficina de Seguridad del Internauta, tiene pública una lista de antivirus que son gratuitos, digamos, donde tú además en ese sitio puedes acceder no solamente a la lista, a los manuales de usuario, a las características de cada uno de sus productos, y a partir de allí tomar la decisión en cuanto a cuál es el que más finalmente se aconseja para el tipo de dispositivos que tú, digamos, manejas hoy al día de hoy. No obstante ello, nosotros sí que recomendamos en ese sentido acceder a las antivirus de pago, porque el número de funcionalidades, la cantidad de funcionalidades que tienen para poder protegerte son mucho más amplias que las de los antivirus gratuitos y merece la pena en el mundo en que estamos hoy en día conviviendo, creo, ir al antivirus de pago. Muy bien. Bueno, otro clásico. Ha salido mucho el tema de cuando vamos a hoteles, a algunas instalaciones, cafeterías, que recibes la posibilidad de conectarse a esos wifis. ¿Es seguro? ¿Deberíamos de evitarlo en algunas circunstancias, en otras no sé? ¿Cómo lo veis? Sí, también bueno, es un tema que ha salido. Las wifis públicas, o sea, las de hoteles, aeropuertos, son wifis públicas y suelen estar abiertas, no suelen estar securizadas, precisamente para que se pueda conectar abiertamente cualquier persona. Y en este caso, lo que hay que evitar es utilizar estas wifis públicas, pues por ejemplo, para acceder a la banca electrónica o para
acceder a servicios que tengan usuario y contraseña, porque no tenemos la certeza de que no pueda haber alguien intermediando esa comunicación, ¿no? O sea, que se pueden utilizar, sí, pero bueno, para cosas como para leer el periódico, hacer alguna consulta en una página web, pero nunca para hacer ningún tipo de transacción o meter usuarios y contraseñas. Entendido. Muy bien. En el apartado de biometría, que también es otro de los conceptos de seguridad, ¿no?, que últimamente están saliendo al mercado, ¿qué es en cuanto a un poquito más de detalle técnico y qué seguridad nos aporta, ¿vale? Con respecto también a otro tipo de accesos, ¿no?, métodos de accesos a la app, en este caso, por ejemplo, BVA, pues lo tiene incorporado, ¿no? ¿Cómo lo veis, el tema de la biometría? La biometría al final es una tecnología que permite a través de automatismo validar la identidad de una persona en base a un valor único e intransferible. Aquí hablamos de tu huella dactilar, hablamos de un escáner facial, una lectura de iris, que son valores únicos asociados, ¿cierto?, a cada persona. Y esta tecnología, sin lugar a duda, hoy día, por ejemplo, nuestra aplicación móvil, tú podrías hoy día, usando las facilidades biométricas del dispositivo, acceder a tu sección de banca en línea por el solo hecho de ocupar, ¿cierto?, la biometría. Eso mejora, por un lado, la experiencia porque es un acceso mucho más expedito, mucho más fluido. Es un acceso más seguro porque al final una contraseña hoy día podría verse comprometida porque es de muy fácil configuración, o sea, y muy repetitiva, podrías encontrarla, ¿cierto?, filtrada en algún sitio. En cambio, tu patrón no es algo que cambie, ¿cierto?, de la noche a la mañana, con lo cual es mucho más segura en ese sentido. Y lo que te decía, mejora la experiencia en un 100%, porque al final tampoco tienes que estar recordando una contraseña de vez en cuando para poder acceder a los distintos sitios. Entonces, eso es el valor de la biometría. Y nosotros hoy, si bien la tenemos disponible en el acceso al canal móvil, nuestra intención es continuar con el despliegue de esa facilidad en más funciones dentro de la aplicación. Y es algo que próximamente vamos a ir liberando ya algunas novedades que seguro van a ayudar mucho desde el punto de vista de seguridad. Muy bien. Pues, bueno, la verdad es que podríamos estar aquí toda la tarde, pero ya me están avisando que vamos un poco fuera de tiempo. Si os parece, como tenemos el área de ciberseguridad de la app y BVA.es, nuestra web, que yo creo que además ahí trabajáis, según hemos ido viendo, de forma recurrente, ¿no?, en actualizar dudas, preguntas de nuestros clientes y usuarios. Lo vamos a dejar aquí. Os agradezco mucho vuestra ayuda, vuestra presencia, vuestro tiempo. A ustedes, a vosotros también, os quiero tratar de tú. Y bueno, nos seguimos viendo en estos encuentros que yo creo que están siendo muy productivos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.